siesta. Bueno, yo le doy. ¿No? Pues yo tengo 28, o sea que... Pero bueno, ya entrará la gente. Suele costumbre la gente de más que emprendedor suele entrar también. Sí, pero siempre vamos a empezar 2 minutos antes. Y van a decir estos cabrones de que van. Eso crea un mal precedente. Bueno, luego lo presentas bien, ¿no? Yo tengo mi 29 ya. Tienes 29. Bueno, pues cuando te da y media a ti, Mira, empezamos. la de risa me ha dado una idea. Ah, sí, le dije ayer. Pues te digo que es que... Cuando te da y media a ti, empezamos. Ya está. Vale. Más que nada te digo porque igual alguien viene justo a la y media. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Miguel Aramuru Gipuzkoako historialarien elkarteak antolatzen dituen hitzaldi sortara. Dakizuten moduan etenaldi bat egiten dugu beti udan, eta gero berriro irailan hasten dugu. Iraila, urria, azaro arte. Gero abenduan fetxak diela eta ez dugu egiten. Como decía, bienvenidos y gracias por venir. Retomamos el ciclo de conferencias que dejamos aparcado por motivo del verano. Como decía, seguimos con la andadura ahora en septiembre y seguiremos hasta noviembre. Generalmente en diciembre no suele haber ninguna conferencia porque son fechas bastante complicadas. Quiero agradecer en primer lugar a Carlos Riglova su presencia aquí. Él es doctor en Historia por la Universidad Autónoma o Complutense, no me acuerdo cuál era. Del País Vasco. Perdón. Es licenciado por la Universidad Autónoma y doctor por la Universidad del País Vasco. Su tesis además versó sobre un personaje importante de la historia de San Sebastián, el duque de Mandas, del que ya nos habló en una anterior ocasión, pero en esta oportunidad va a hablarnos básicamente de la Guerra de la Independencia y del final de ella, del año 1813. Todos somos conocedores un poco del interés que ha surgido en torno a esta celebración, de alguna forma también la polémica, y él durante todo este año ha estado investigando por su cuenta en los archivos no solo de Guipúzcoa, sino también del exterior. Desgraciadamente sin ayuda económica, eso también le honra, la verdad, el esfuerzo que ha hecho. Y hoy nos va a presentar parte de esos resultados, que yo creo que son bastante novedosos y poco conocidos. Porque, sí que es cierto que durante este año se ha hablado mucho sobre el tema y se ha investigado poco. Hay mucho por investigar, hay mucha documentación, tanto en el Archivo General de Guipúzcoa, como en los archivos de protocolos, por ejemplo, los archivos franceses, incluso los ingleses, pero supongo que esto será un inicio para esa andadura investigadora. Bien, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra para que tenga la oportunidad de explicarnos un poco. Supongo que lo que hará es una cierta contextualización y luego ya entrará en temas más concretos. Y al final, después de estos 3/4 de hora, habrá un turno de preguntas en los que los asistentes podrán preguntarle o comentar todo aquello que deseen. Mi esker Álvaro, presentazioagatik eta zuei etortzeagatik. Ya Álvaro ha presentado todo lo que había que presentar y ya ha hecho una introducción al tema, vamos a decir, ¿no? Así que sin más preámbulo yo también me voy a poner ya a alargar sobre este asunto que, como ha dicho Álvaro, tiene mucho interés, ha despertado mucha polémica, etcétera, etcétera. Y ojalá hubiese despertado más debate y más investigación, y sobre todo investigación apoyada, en vez de gastar el dinero, como decía aquel humorista, en chorradas. Esto es una broma, pero vamos, que realmente si había tanto interés en el tema, ojalá se hubiese apoyado con más, en un tema histórico, ojalá se hubiese apoyado con más presencia institucional la investigación histórica. Pero
absurdos y demás e incoherencias de nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues ahora les voy a dar pues eso, una pequeña muestra de hasta dónde puede llegar la investigación, más o menos financiada, sobre un tema pues, de interés colectivo, como ha sido el de los últimos acontecimientos de la Guerra de Independencia, que casualmente tienen como escenario, o como uno de los escenarios principales, el territorio de Guipúzcoa, que es el que nos compete a nosotros, historiadores guipuzcoanos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de lo general, vamos a ir a lo particular, ¿no? ¿Qué fueron las guerras napoleónicas? Bueno, aquí tenemos una magnífica acuarela de Job, que fue un dibujante, un pintor, un artista francés, que crea, en cierto modo, pues la imagen que hoy día tenemos del Imperio Napoleónico, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del XX, él crea esa imagen y, bueno, como ven aquí a Napoleón pisando un mapa del mundo y espada en mano preparándose a pensar qué es lo siguiente que voy a conquistar. Eso, en cierto modo, gráficamente ya nos da una idea de qué eran las guerras napoleónicas, ¿no? Va por ahí la cosa. Una vez más, Job es muy incisivo a la hora de reflejar a Napoleón y lo que fueron las guerras napoleónicas. Los mapas también ayudan. Aquí tenemos un mapa francés de época actual en el cual pues, se refleja un poco lo que era la Europa napoleónica entre 1805 y 1815, ¿no? Las zonas en verde grisáceo, la del Reino Unido, por ejemplo, o la de gran parte de Portugal y España, indican las zonas que no estaban ocupadas. Y, bueno, luego está Francia, luego están las zonas aliadas, luego están las zonas ocupadas o bajo control militar francés, etcétera, etcétera. Retengamos el mapa. Esto es la Europa napoleónica, ¿no? La Europa que sueña ese personaje que acabamos de ver ahora, lo que quiere conquistar, por así decir. Entre 1805 y 1815, cuando bueno, pues, él despierta de su sueño y los demás despiertan de su pesadilla, de la pesadilla que él les ha provocado durante cerca de 10 años. Bueno, el mundo de las guerras napoleónicas es un mundo que se ha visto absolutamente trastornado por la Revolución de 1789. Aquí tenemos otra imagen de Job, que como digo, pues es un ilustrador magnífico para hacernos una idea de lo que era la Francia de la época revolucionaria y napoleónica. Esto representa uno de los momentos de gloria de Napoleón, de su ascenso, digamos, hacia el trono imperial, ¿no? Aquí está reprimiendo a la facción derecha del mundo político francés después de la Revolución Francesa, ¿no? A los llamados currutacos, que son esos caballeritos con chistera y frac, uno de color granate, uno teja, otro verde, que están huyendo de las tropas de Napoleón. Bueno, aquí sin más Napoleón lo que nos viene a demostrar, o lo que viene a demostrar, o eso dice la leyenda en torno a él, esa leyenda que se mezcla con la historia, demuestra el equilibrio perfecto, ¿no? Entre las tendencias de izquierda y las tendencias de derecha que ha desatado la Revolución Francesa. Es el domesticador de la Revolución Francesa. Ese rollo, por así decir, le gana puntos para ascender al poder absoluto, que es lo que al fin y al cabo él se planteaba. Es un acontecimiento formidable, la Revolución Francesa, y Napoleón, sin embargo, pues como decía, lo ha logrado dominar, ¿no? Aquí vemos otra acuarela de Job en la cual unos húsares jalean a Napoleón justo al principio de la campaña de Italia, que es otro de sus escalones hacia el trono imperial, ¿no? Y bueno, Napoleón no se para en barras a la hora de hacer lo que haya que hacer con tal de conseguir el poder. Aquí vemos otra acuarela de Job en la cual se nos muestra pues cómo lo poco que queda ya de la revolución es anulado por el famoso golpe del 18 de Brumario, ¿no? Aquí se está expulsando a los representantes electos, los soldados de Napoleón miran con pena, con ira, con risa, abuchean a los representantes populares que, bueno, pues parece ser que ya no tienen esa representación popular ni ese cariño popular y que aquí lo que cuenta es pues el hombre fuerte, por así decir, ¿no? Que es Napoleón. Otra vez Job resume perfectamente en imágenes pues lo que supuso el imperio napoleónico, ¿no? Napoleón se hace dueño de la situación, incluso con unos ejércitos desarrapados como es el ejército de Italia o el ejército que combate en lo que es hoy la actual Holanda, que, bueno, pues una vez más Job, como ven en la imagen, representa perfectamente, ¿no? Es gente que se está cayendo a pedazos, pero sin embargo, pues bueno, es un ejército operativo y un ejército que es capaz de batir a todos los ejércitos de Europa, ¿no? Al prusiano, al austriaco, al ruso, al español,
etcétera, etcétera, etcétera. Nada se le opone a ese ejército de gente desarrapada, ¿no? Galvanizada por un líder carismático como Napoleón, que, bueno, ese carisma no solo lo utiliza, digamos, en beneficio de la República, sino sobre todo en beneficio personal. Todo se le puede perdonar a Napoleón, por lo que parece, ¿no? Al fin y al cabo es el héroe que ha salvado a la República. En Tolón, por ejemplo, en 1793, aquí lo vemos asaltando desde la batería de los hombres sin miedo, que así se llamó la batería que él dirigía desde Tolón para defenderla del asedio al que le sometían los británicos y los españoles en ese momento, aliados. Y bueno, pues hay un momento en el que él toma las posiciones británicas, y es otro de los hitos, digamos, ¿no?, de la historia napoleónica, del mito Napoleón, de la epopeya napoleónica. Y aquí Job, una vez más, pues nos lo ilustra con todo lujo de detalles, por así decir, ¿no? Pongo estas imágenes no solo porque sean muy, muy bonitas y muy ilustrativas y muy cuidadas y muy bien hechas, sino porque realmente es así. Job, el artista este que trabaja a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ha creado para la mayor parte de los franceses y de rechazo para la mayor parte del mundo la imagen de Napoleón. O sea, prácticamente estamos viendo imagen a imagen, casi fotograma a fotograma, la película de la vida de Napoleón, ¿no? Bueno, incluso antes que Abel Gance y otros cineastas que a lo largo del siglo XX pues recrean la vida de Napoleón y nos crean la imagen de lo que es Napoleón, las guerras napoleónicas, el imperio, etcétera, etcétera. Esto es una imagen de Pinal, que en cierto modo es el precedente a artistas como Job, ¿no? Son imágenes mucho más sencillas, pero son también muy eficaces. Eran para analfabetos, traían el texto mínimo abajo, que leían los pocos letrados que había, y lo importante es que se quedasen con la imagen, vamos a decir, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es la batalla de las pirámides, que es otro de los hitos de ese cursus honorum, de ese ascenso de Napoleón desde la nada prácticamente hasta, pues, bueno, hasta el solio imperial, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, la que lió él ya como emperador, que es lo que vamos a ver y es de lo que vamos a hablar. Aquí tenemos pues otra imagen de Pinal, ya lo ven, lo que les he dicho, ¿no? La imagen es lo importante y el texto, como lo ven abajo, pues es poquita cosa, es para los pocos letrados que luego se encargan de transmitírselo a los demás, ¿no? Lo importante es la imagen, una imagen muy sencilla, muy efectista. En este caso de la batalla de Marengo, en el año 1800, que es otro de los hitos en los cuales, pues bueno, el ciudadano general Bonaparte, pues se va haciendo un hueco en la opinión pública que al final le abrirá las puertas del imperio, del puesto de emperador. Esto es otro grabado, este es de Bernasconi, y representa la batalla de Jena, que es otra de las batallas importantes de Napoleón, otra parte del mito napoleónico, ¿no?, del año 1806. Aquí ya es emperador, ya se ha autocoronado emperador en Notre Dame en 1804 y bueno, pero bueno, se lo pongo un poco para que vean cómo casi sin solución de continuidad pasamos de unas cosas a otras, ¿no? Pasamos del general, que es el ciudadano general Bonaparte, pues al emperador Bonaparte, ¿no? Casi la gente sin darse cuenta pasa de una cosa a otra. Aquí tenemos un grabado que representa pues la victoria de Wagram en 1809, otro de los hitos. Todos los que hayan estado en París ya les sonará Jena, Wagram, etcétera, etcétera, ¿no? Son paradas de metro, bulevares, calles, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos muestra lo perdurable que es el mito de Napoleón y bueno, pues ahí sigue, ¿no? Todo empezó con grabados como estos, con historias como estas de las que estamos hablando. Llegamos pues a una especie de apoteosis de Napoleón, ¿no? Esto es otra acuarela de Job que, bueno, pues otra vez vuelve a mostrarnos esa potente imagen, ¿no?, de quién era Napoleón y quién fue el responsable de todo esto de lo que vamos a hablar. La apoteosis será de 1808 a 1812, yo considero que son las fechas, digamos, de máximo esplendor del Imperio Napoleónico, que culmina, sin embargo, en una serie de errores. Aquí tenemos un grabado más o menos de la época, hacia 1820, una cosa así, poco después de que acabase el Imperio Napoleónico, en la que se nos representa otra vez a Napoleón y a sus mariscales en posición enfática ante Moscú. Moscú es lo que se ve atrás y bueno, pues es muy gloriosa la imagen, por así decir, pero ya tienen en embrión las semillas de la destrucción del Imperio Napoleónico, ¿no? Con ese famoso invierno de 1812 en el cual pues, el gran ejército de Napoleón, el principal ejército de Napoleón, es aniquilado pues, por el duro invierno ruso que, por supuesto, los mariscales zaristas saben, como Kutuzov, saben aprovechar perfectamente, ¿no?, para rematar la labor que ya ha hecho el camino, el hambre
las temperaturas extremas, ¿no? Primer error, 1812. Esto acaba en una retirada desastrosa, como les estaba diciendo. A partir de aquí vamos a empezar a ver imágenes no solo de Job, bueno, a Job ya lo tenemos amortizado, y a otros autores como Bernasconi, y vamos a ver algo que creo que es importante porque la conferencia se está dando en el Coldo Michelena, y entre los fondos del Coldo Michelena hay una obra, Martial Achievements of Great Britain and Her Allies, es decir, los méritos o las victorias marciales de Gran Bretaña y sus aliados, que es parte de los fondos del Coldo Michelena. Es una obra del año 1815, fue dedicada a Wellington, y yo creo que es uno de los fondos más valiosos del Coldo Michelena. Tomen nota y luego se lo cuentan a los que no han venido y les dicen que se lo han perdido, porque esto, claro, en las exposiciones se puede ver una página. Aquí yo lo que les voy a enseñar va a ser varias páginas de ese libro, y bueno, creo que es un auténtico lujo poder disponer entre los fondos de la Diputación de Guipúzcoa de semejante libro, ¿no? Aquí lo que vemos es a Napoleón pues saliendo bastante apresurado de Rusia, ¿no? Esto también es propaganda, en este caso británica, para demostrar lo vil que es el enemigo, etcétera, etcétera, y el poco futuro que tenía el imperio napoleónico. Bueno, es su discurso gráfico. Yo intento un poco ponderar la media, ¿no? Pongo tanto la propaganda británica como la propaganda francesa, y me meto en medio de las dos e intento pues un poco crear un relato histórico, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, esta es la imagen que se tiene en la época de Napoleón, de parte de los aliados, vamos a decir, sobre todo de los británicos. Esta es mejor todavía. Este es otro cuadro de ese mismo libro, de Martial Achievements of Great Britain, en el cual se representa a Napoleón, tal y como dice el texto, huyendo disfrazado de Rusia, o sea, para remarcar, para subrayar el desastre en el cual se ha metido el imperio napoleónico en el año 1812. Es una propaganda sin piedad. Napoleón va mirando con cara de indiferencia a los soldados que han muerto a la vera del camino, e incluso pues, bueno, la imaginación del artista, que supongo que el regente inglés lo recibiría con todo tipo de parabienes, pues ha puesto a un soldado medio muerto en el camino del trineo de Napoleón, que va a ser machacado por el trineo de Napoleón, o eso parece, ¿no? Vuelvo a decirlo, son imágenes de propaganda, pero que nos van situando un poco en lo que, bueno, pues ocurre en territorio guipuzcoano en el año 1813, ¿no? De este contexto venimos, vamos a decir. Y este contexto es el que explica lo que puede ocurrir aquí en territorio guipuzcoano en el verano, otoño de 1813. Esta es la propaganda francesa. Volvemos otra vez a Job. Bueno, ellos representan la salida de Napoleón de Rusia con mucha más dignidad, ¿no? Nos estamos muriendo de frío, llevamos los pies envueltos en trapos, vamos cubiertos con trapos viejos y con mantas, pero te saludamos, emperador, mientras tú, pues una especie de imagen etérea casi, cruzas el Beresina para volver a Europa y allí inspirarte de nuevo y continuar las gloriosas campañas pues en las que siempre nos hemos visto involucrados, ¿no? Vemos aquí al granadero imperial saludando con todo respeto a Napoleón mientras sujeta a la cantinera, que es un personaje pues, que es también parte, digamos, de ese relato, ¿no? Que se ha creado. Es un libro que se hizo a principios del siglo XX, hacia 1917-1915, y bueno, lo que mostraba, digamos, a los niños franceses de la alta burguesía, que es los que se podían permitir este tipo de libros ilustrados, pues lo glorioso que había sido después de todo el imperio napoleónico, ¿no? El granadero lleva orgullosamente, si se fijan en la pechera, su Legión de Honor, que era uno de los máximos honores que se podían conceder, que es una condecoración creada por el imperio napoleónico. Y bueno, pues continúo diciendo, este es el contexto, digamos, ¿no? Esta es la idea que se ha creado de lo que es el imperio napoleónico y las guerras napoleónicas, y en este contexto es en el que tenemos que situar nuestros acontecimientos, de los que ya vamos a pasar a ocuparnos dentro de nada. 1812, un grave error que termina en una campaña en el año 1813-1814, en la cual pues, todas las potencias prácticamente están aliadas en la sexta coalición contra Napoleón. Aquí tenemos a Job otra vez, pues mostrándonos a los soldados de esa leva, prácticamente unos críos de 16, 18 años, combatiendo pues, contra todo tipo de cosacos, austríacos, rusos, prusianos, etcétera, etcétera, ¿no? La cosa acaba muy mal. Dentro de nada, en octubre será el bicentenario de la batalla de Leipzig. En octubre de 1813 hay una batalla en Leipzig
que se llama en Alemania, en lo que era antes la Alemania del Este, que se llama la Batalla de las Naciones y en la cual Napoleón pues acaba derrotado. Este grabado seguramente lo sonará porque recientemente lo publicamos en un suplemento que sacamos en prensa. Como muy apropiadamente decía el comentarista, aunque no lo parezca, en este grabado de Bernasconi Napoleón pierde la batalla de Leipzig. Así que la cosa termina así de mal, ¿no? En octubre de 1813 Napoleón está prácticamente derrotado en todos los frentes, ¿no? Y en el del norte sobre todo, a pesar de que en el grabado pues parezca que ha ganado la batalla, que no es así. Pero bueno, la propaganda de guerra es lo que tiene, y sobre todo la napoleónica, que es muy corrosiva y muy persistente. Bueno, al final todo esto termina en una retirada general, en un auténtico caos. Aquí vemos a Napoleón retirándose de lo que ahora es Alemania, del norte de Europa, ¿no? del frente del norte. Y bueno, las nubes, como ven ahí, forman una especie de premonición, ¿no? De el águila imperial derrotada por el águila rusa, el águila de los Romanov, ¿no? Bueno, hay que decir que los franceses pueden ser derrotados, pero la verdad es que se lo toman con mucho estilo, ¿no? Y sobre todo, pues siempre parece como que no es tan grave la derrota y bueno, perdimos con mucho estilo. Y eso es lo que ha perdurado un poco, ¿no? Y es también un poco, pienso yo, la idea que tenemos que tener de los acontecimientos que tuvieron lugar aquí en Guipúzcoa hace 200 años, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre es que se ha glorificado todo este tipo de campañas, todo este tipo de batallas y da la impresión de que aquí o no ocurrió nada o lo que ocurrió no era importante. Ya vamos a ver que no es así. Aquí tenemos un grabado más o menos de la época, de la primera mitad del siglo XIX, en el cual vemos a las tropas aliadas finalmente rodeando París. Ahí al fondo, si no me equivoco yo, se ven los Invalides o algo parecido. Y bueno, sin más, París está rodeado y está rodeado por todos los ejércitos aliados en 1814, con lo cual Napoleón no le queda otra que los adioses de Fontainebleau. Este es un grabado del Segundo Imperio de 1854 aproximadamente, en el cual es una imagen muy famosa de Philippe Otto, si no me equivoco yo, que es pues antes de Job y antes de los cineastas como Abel Gance, etcétera, etcétera, el que va creando un poco pues la imagen de Napoleón, de las guerras napoleónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, pues vemos todo el drama de Napoleón despidiéndose de sus granaderos de la Guardia Imperial, saliendo para el exilio de Elba. La verdad es que ha sido bastante compasivo el grabador, porque representa a algunos mariscales de Napoleón pues un tanto compungidos, mariscales y generales. La realidad parece ser que para 1814, para el momento de los adioses de Fontainebleau, ya estaban bastante hartos de él y bueno, estaban las afueras de París llenas de cadáveres, Francia invadida, etcétera, etcétera, con lo cual, pues bueno, los lamentos por su partida creo que hay que relativizarlos un poco, ¿no? Hay que buscar un punto intermedio entre lo que vemos en ese grabado y la realidad, por así decir. El caso es que, bueno, está acabado el imperio napoleónico en 1814, al menos momentáneamente, y bueno, toda esta serie de hechos también se dejaron notar, lo que venía diciéndoles, cerca del lugar donde nos encontramos, ¿no? Es decir, de Guipúzcoa, de Donosti, de San Sebastián. Todo esto, pues como les he dicho, es tan importante la batalla de Jena, la batalla de Wagram, la invasión de Rusia, pues como acontecimientos que tuvieron lugar aquí hace exactamente 200 años, ¿no? Para empezar, Napoleón en 1808 había cometido otro error. Esta imagen que estamos viendo es del libro este que les he mencionado antes, que es del Coldo Michelena, del Martial Achievements of Great Britain, y representa el asedio a Badajoz. Lo he puesto porque creo que es importante, porque se ha hablado mucho durante este bicentenario de la quema, destrucción, reconstrucción, etcétera, etcétera, de Donosti, sin quitar ningún mérito ni intentar desdramatizar lo que ocurrió, que fue bastante dramático. A veces nos olvidamos, yo por mi parte considero que ha sido un error no hermanar a Donosti con Badajoz, porque Badajoz sufrió una suerte similar a la que sufrió Donosti. Un par de años antes de lo que ocurrió aquí el 31 de agosto de 1813, ¿no? Entonces he puesto concretamente esta imagen del Martial Achievements, tanto para ilustrar el error que comete Napoleón al meterse en la guerra de España
que es tan grave o más incluso que el que comete al meterse en la campaña de Rusia, ¿no? Y bueno, pues creo que el grabado de Martí Alaquí Vehements muestra con bastante intensidad, con bastante fuerza, lo que supone la guerra en España, ¿no? Aquí son tropas portuguesas y británicas que están poniendo cerco a Badajoz y que asaltarán y saquearán brutalmente. Ahí también hubo tropas de apoyo españolas y también se comportaron pues, de una manera bastante infecta, vamos a decir, ¿no? Similar a lo que ocurre aquí con británicos y portugueses en 1813. Bueno, el rayo de la guerra que llamaban entonces y que, bueno, es una cosa que hay que ponderar muy bien y sin desdramatizar y sin quitarle importancia, pues hay que tener en cuenta que es parte de esa guerra, de esa horrible guerra que se ha iniciado con la Revolución Francesa en 1789 y ha sido seguida por Napoleón pues, durante todos estos años, ¿no? Este es un ejemplo más, creo que debemos tenerlo en cuenta, también para ir un poco contextualizando, ¿no? Lo que pudo ocurrir en Guipúzcoa en 1813, que sepamos que no fue el único sitio donde se dieron acontecimientos de este tenor. Luego les he puesto imágenes de ese mismo libro en el cual pues, se ve el asedio de Donosti, retengan en la memoria esta y verán que no hay mucha diferencia, ¿no? Por desgracia no hay mucha diferencia. Bueno, el hecho de meterse en una guerra en España, Napoleón venía, como se dice coloquialmente, muy sobrado. Él, como persona de talante autoritario, las personas de talante autoritario suelen autoconvencerse de la realidad, de que la realidad es como a ellos les gustaría que fuera, y luego chocan con la realidad, ¿no? Y a Napoleón le ocurrió lo mismo. Él se imaginó España. Hay, de hecho, algunos artículos muy interesantes de historiadores franceses en los cuales pues, se analiza esto. Se publicó hace años en la revista de Historia Militar un artículo, creo que es Duroc, el apellido del historiador, y este historiador pues, venía a explicar esto, ¿no? Que Napoleón se creía las cosas, convencía a sus mariscales y generales, y pobre del que no se convenciera de que las cosas eran así, y luego, claro, chocaba con la realidad. Así, por ejemplo, él se imagina España pues, como un país dominado por frailes y curas, como un país atrasado, como un país aniquilado, como un país sin recursos, etcétera, etcétera, y, oh sorpresa, con lo que se encuentra es con una resistencia denodada, con regimientos de línea bien entrenados y bien preparados y pues que son capaces de resistir pues a ultranza, por así decir, ¿no? Y eso, pues, bueno, Inglaterra, Gran Bretaña concretamente, que es muy espabilada, siempre lo ha sido, se da cuenta pues, de que es el lugar idóneo para continuar la lucha contra Napoleón, ¿no? De hecho, es que si caen España y Portugal, el siguiente es Gran Bretaña, con lo cual ya pueden hacer todo lo posible porque España y Portugal resistan a Napoleón, porque si no, ya no quedará nada entre ellos y Napoleón, excepto Jane Austen y los regimientos de milicia de Gran Bretaña, que no eran gran cosa. Desde luego no eran nada para los regimientos de línea franceses, ¿no? Esta también es de Martí Alaquí Vehements y aquí vemos a distintos soldados de distintas partes de Europa, prusianos, austríacos, rusos, etcétera, etcétera, españoles no, curiosamente, y pues vemos al soldado británico al lado del escocés, pues como convenciéndoles prácticamente, ¿no? De que hay que ir a la lucha contra Napoleón, etcétera, etcétera, ¿no? Otra bonita imagen de este volumen precioso que tenemos aquí en el fondo de reserva del Codo Michelena. Bueno, nos vamos metiendo, ¿no? Digamos un poco en materia, por así decir. Esto fueron las guerras napoleónicas y démonos cuenta de lo que supone, ¿no? Lo que ocurre aquí en 1813. Esta resistencia a ultranza pues, se manifiesta entre 1808 y 1813. Una coalición de españoles, británicos y portugueses resiste, como digo, a ultranza. Aquí tenemos el cuadro de Casado de la Lisal, en el cual vemos a un general vasco al servicio de la corona española, el general Castaños, en el centro de la escena, pues recibiendo de Dupont, un general napoleónico, muy sorprendido de que ese país, España, no es el país de opereta o de novela gótica que se ha imaginado Napoleón, sino que es un país pues, bueno, donde hay fuerzas organizadas, hay generales diestros en el arte de la guerra, generales que se han fogueado. No es el caso de Castaños. Bueno, sí es el caso de Castaños. Lo que ocurre es que él lucha en el frente europeo, ¿no? Pero muchos otros oficiales españoles han luchado en la llamada Guerra de Independencia de Estados Unidos. Es decir, que es gente que viene ya bregada, por así decirlo, ¿no? Y se lo demuestran, pues, por ejemplo, en grandes victorias como Bailén. Ciertamente Napoleón es el capitán del siglo,
y a esas grandes victorias se suceden pues grandes derrotas. Napoleón es un gran estratega, evidentemente es mucho mejor general que Dupont o que cualquier otro de los mariscales que están por debajo de él, por algo él es el emperador y los demás son solamente mariscales y generales, y él vuelve en cuanto puede a la península y se dedica a arreglar el desaguisado pues, en el que han caído generales como Dupont, ¿no? Que fue un hecho de gran repercusión por todo el mundo. Fue una noticia bomba, por así decir, una noticia de impacto, ¿no? Por primera vez los ejércitos napoleónicos han recibido una derrota devastadora y se la ha infligido un general, etcétera, etcétera, que se llama don Francisco Xavier de Castaños, etcétera, etcétera, todo este asunto, ¿no? Esto, pues otra vez intento que valoremos, que pongamos en su contexto lo que ocurrió, ¿no? Y realmente Bailén no es... pues no es un triunfo baladí ni nada por el estilo, no es una gloria de pandereta, por así decir, folclórica, ¿no? Es realmente una victoria que dentro de lo que es la Europa ocupada del año 1808 causó un impacto terrible. En Alemania, en lo que es hoy día Alemania, en Prusia, la gente está entre avergonzada y asombrada por lo que ha ocurrido. Asombrada porque nadie se espera que se pueda hacer frente a Napoleón con éxito, porque desde 1804 está demostrando, incluso antes está demostrando que es invencible o prácticamente invencible, y avergonzada pues porque Prusia es incapaz de plantear sobre el campo de batalla un movimiento del orden del que han planteado los ejércitos españoles a partir de Bailén. Bueno, Napoleón eso lo arregla volviendo, después de resolver sus problemas en el norte de Europa, en el frente norte, y inflige a los ejércitos victoriosos hasta ese momento, españoles, grandes derrotas, pues como la de Somosierra. Este es un grabado británico del siglo XIX, de una historia de Napoleón, en el cual le vemos asaltando el paso de Somosierra en pleno invierno, bueno, en otoño, de 1808, y ya después de Somosierra, como bien sabemos, lo que hay es Madrid, y Madrid, claro, se tiene que rendir y todo el terreno recuperado desde Bailén pues se pierde, ¿no? Luego hay más al norte derrotas como Espinosa de los Monteros en Cantabria, y bueno, pues los ejércitos españoles y británicos, aliados ya desde ese momento, se tienen que retirar y salir por donde pueden, ¿no? España le hace un gran favor a Gran Bretaña, que no suele ser recordado, y es que el cuerpo de artillería español en La Coruña consigue salvar a los restos del ejército británico, el último ejército que le queda a Gran Bretaña, que puede embarcar en La Coruña y Vigo, y desde La Coruña y Vigo salir de vuelta a Gran Bretaña y reorganizarse. Si los artilleros españoles no se hubiesen sacrificado en La Coruña para evitar que el mariscal Soult aniquilase a las tropas británicas acorraladas en el puerto de La Coruña, pues probablemente la historia hubiese cambiado en ese momento. No fue así y bueno, creo que es justo recordar a esos artilleros españoles que resistieron hasta el último momento, hasta que estuvo embarcado el último soldado británico, y después de eso clavaron los cañones y huyeron a Portugal, el que pudo, y el que no tuvo que entregarse prisionero, etcétera, etcétera. Esa es la situación en 1808, pero el resultado de esa guerra de España, de esa maldita guerra de España, es que ganan los aliados, ¿no? A pesar de sufrir derrota tras derrota, a pesar de sufrir una serie de descalabros considerables, en Rusia fue el general Invierno y en España es el general No Importa. Les he puesto una figurita del Prado, que es una de las mejores colecciones de soldados napoleónicos, y es un coracero español. Es prácticamente lo mismo que un coracero francés, pero bueno, lleva la chaqueta roja y se lo he puesto pues para que se den cuenta un poco del esfuerzo que hace España en ese momento para ponerse al día, para crear un ejército potente que es capaz de derrotar al ejército napoleónico, que es sin más el corolario que hay que sacar de todo esto. Bueno, Del Prado hace unas reproducciones muy, muy interesantes, muy documentadas. Y bueno, yo creo que este coracero español de 1812, hacia 1812, pues es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo España no está dispuesta a rendirse y está dispuesta a organizar un ejército potente, moderno, que al final pues se lleva el gato al agua. Esas son las cosas, así es. El ejército aliado, esta imagen es un recorte, una vez más, de una imagen del Martial Achievements of Great Britain, que es ese libro que tenemos aquí en el fondo de reserva, y bueno, representa a Wellington, y bueno, al final el ejército aliado español, inglés, británico y portugués se puso a las órdenes de Wellington
Y bueno, hasta el año 1813 la verdad es que no les luce mucho la cosa, ¿no? Tienen victorias y demás, pero no tienen una victoria definitiva. Hay victorias como Galicia, por ejemplo, que para 1809 está liberada. Existe el mito de que solamente Cádiz estaba libre de franceses, pero en realidad hay muchas zonas aparte de Cádiz dentro de España donde en plena ocupación napoleónica pues no el ejército napoleónico o es imposible de controlar o es incapaz de controlar la situación o bien está sufriendo retroceso, por así decir. El caso de Galicia es claro, por ejemplo, está libre de presencia francesa desde 1809, partes de Asturias y de Cantabria también, y en algunas zonas, pues por ejemplo en la zona de Cataluña, incluso se invade el sur de Francia, se saquea el sur de Francia, se ataca el sur de Francia, con lo cual, pues bueno, Francia no solamente está ocupando España, toda España, sino que incluso sufre en determinados momentos, aunque sea puntualmente, la invasión de tropas españolas, ¿no? Con consecuencias pues bastante temibles para los franceses, que hasta ese momento han visto que eran un imperio invencible y de repente están viendo entrar un ejército español desde el sur de la frontera que como se suele decir coloquialmente, les da pal pelo. Así es, hubo una de estas incursiones muy seria que se llegaron a llevar hasta 4.000 cabezas de ganado del sur de Francia y plantean batalla de un modo muy serio. Aquí tenemos, por ejemplo, varios uniformes. Otra vez es una publicación de esta editorial que mencionaba antes, del Prado, que hace estas reproducciones también en figuras de metal de soldados de esa época, de muchas otras épocas, pero bueno, la colección napoleónica es magnífica, ¿no? El muchacho del abrigo gris es un voluntario de los que combatió en Zaragoza, que es otro gran impacto mediático, lo llamaríamos hoy día, a nivel de toda Europa, a nivel de todo el mundo, en el cual, vaya, pues resulta que no solamente les han derrotado en Bailén, sino que hay una ciudad, Zaragoza, que está resistiendo al invasor y que consigue repeler a uno de los mariscales de Napoleón, Lannes, el querido Lannes, por el que tantas lágrimas derramará luego Napoleón en Wagram cuando lo maten, ¿no? de un balazo que le atraviesa ambas piernas. En el centro tenemos un prototipo de soldado de la época, de 1808 a 1812, español, y el que está más al extremo, el que lleva el frac con la venera de Santiago, el de color verde, pues es un oficial de las llamadas alarmas gallegas. Este ejército se improvisa allí y es bastante eficaz, porque de hecho, como decía, consigue alejar a las tropas imperiales de Galicia y libera el territorio gallego ya para el resto de la guerra. También tenemos Torres Vedras, la gran victoria de Torres Vedras, conseguida gracias a los británicos, a Wellington, Arapiles, Madrid, Albuera, o sea, son una serie de nombres. Hay grandes victorias, pero hasta 1813 no hay una victoria definitiva, por así decir, ¿no? No hay una ofensiva en la que realmente se rompa el equilibrio de fuerzas entre las tropas ocupantes y las tropas aliadas. Bueno, aquí tenemos otra vez figuritas de la colección de soldados napoleónicos de Del Prado. El del gabán azul es el general Beresford, que estará aquí en San Sebastián. Es parte de las tropas aliadas que ponen asedio de San Sebastián y que están en la ofensiva de 1813. No es muy conocido porque tanto Graham como Wellington lo tenían un poco frito al hombre, ¿no? O sea, le estaban un poco haciendo el vacío, por así decir, pero bueno, es un general destacado también de la época y, lo dicho, combate en este frente. El que tenemos al otro lado es otro ejemplo de ese esfuerzo de guerra que hace España. Es un oficial de lanceros de Sevilla, ¿no? Yo quisiera que se llevasen un poco la impresión, entre otras, de que lo que derrota a Napoleón no es un ejército de guerrilleros desarrapados que andan por el monte haciendo golpes de mano muy efectistas y muy peliculeros, sino un ejército modernizado de la noche a la mañana con los recursos con los que se cuenta y que bueno, pues que está a la altura del napoleónico. Y yo creo que la imagen del lancero de Sevilla, del oficial de lanceros de Sevilla, si yo no les digo que es un lancero de Sevilla, digo que es un húsar de Napoleón, seguramente me creerían. Pues no, es un oficial de lanceros de Sevilla, ¿no? Y es una prueba más, un documento más que tenemos gracias a Del Prado en este caso, de ese esfuerzo de guerra y de las fuerzas contendientes que están combatiendo en 1813 hasta llegar a la frontera guipuzcoana, ¿no? En 1813 Wellington tiene que echar el órdago a la grande, digamos, ¿no? Porque en Gran Bretaña ya están empezando a preguntarse si esa cantidad de libras esterlinas, de caballos de San Jorge, como se llamaron en el siglo XIX,
que se llamaba así las libras esterlinas, los caballos de San Jorge. Por ejemplo, a Rafael del Riego, cuando da su famoso golpe, su famoso pronunciamiento de 1820 en Cabezas de San Juan, se dijo, eso se ha hecho gracias a los caballos de San Jorge. Es decir, que parece ser que había un grupo de liberales británicos que habían financiado, ¿no?, en cierto modo, el pronunciamiento liberal de Riego, ¿no? Bueno, pues se están preguntando en Gran Bretaña, en 1813, el Parlamento sobre todo, que bueno, a ver si va a haber algún resultado definitivo, porque está muy bien esto de tener en jaque a Napoleón en la península ibérica, pero ya va siendo hora de que se consiga pues algo definitivo, que no se ha conseguido hasta ese momento, ¿no? Y entonces, pues bueno, Wellington demuestra que es un gran estratega, algo que se confirmará luego en Waterloo, y diseña una campaña que empieza en Salamanca. Aquí tenemos un mapa. Este mapa concretamente es, si se fijan arriba, dice las aventuras del capitán Coignet entre 1799 y 1815. El capitán Coignet es un hombre, era un aprendiz analfabeto que bueno, fue llamado a finales del periodo republicano en Francia a filas. Y bueno, los artesanos para los que trabajaba le dijeron a ver si querían que le pagasen un sustituto. Pero dijo, ni hablar, yo me voy con Napoleón y me voy a la guerra y bueno, y os prometo que cuando vuelva volveré con un bastón de mariscal en la mano, que es lo que solían decir, que cada soldado llevaba un bastón de mariscal en la mochila. En el caso de Coignet no es así, pero bueno, durante la campaña de Italia con Napoleón hace actos muy valerosos, pues por ejemplo tomar una batería a los austriacos y a partir de ahí empieza a subir en el escalafón hasta llegar a capitán. Y de hecho, pues es capitán de Estado Mayor de Napoleón y está con él hasta Waterloo. Fíjense bien en el recorrido de Coignet, ¿eh? Ya ven, va desde España, prácticamente desde Portugal, desde la frontera portuguesa hasta Moscú, ida y vuelta, porque esto figura las idas y vueltas, vamos a decir, de Coignet, ¿no? Entonces, ven, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de la península ibérica, la importancia que tiene el eje de lo que es ahora la Nacional 1, el camino que llega de Irún, Vitoria, Burgos, Valladolid, Salamanca, hasta Portugal. Claro, controlar a España, se ve claramente en el mapa, es fundamental para controlar al resto de Europa y sobre todo para aislar a Gran Bretaña. Entonces, de ahí la importancia estratégica del territorio guipuzcoano. Si no se controla el territorio guipuzcoano, no se ha conseguido nada. Volvemos otra vez a Arapiles, la Albuera, Galicia, etcétera, etcétera. Sí, sí, todo eso está muy bien. Las invasiones de la zona sureste de Francia desde Cataluña están muy bien, pero no conseguimos echar a este tipo de España, con lo cual la partida sigue en tablas, ¿no? Y yo creo que, bueno, que este mapa de las aventuras del capitán Coignet muestra claramente, ¿no? Es a pequeña escala el designio napoleónico, ¿no? O sea, es una pequeña hormiguita dentro del gran hormiguero napoleónico que nos muestra, ¿no?, con sus idas y venidas, cuál es el objetivo, el gran designio de Napoleón sobre Europa, ¿eh? Yo creo que se ve claramente, ¿no?, en esta especie de mapa del metro napoleónico, por así decir, que está hecho, pues eso, con las idas y venidas de una sola persona, de Jean-Roch Coignet, que es este hombre, que dejó escritas unas memorias muy interesantes a mediados del siglo XIX. Se le sacó un daguerrotipo, por cierto, no lo he traído porque ya no me entraban más imágenes, pero es curioso ver a ese hombre en 1854, pues ya cerca de los 80 años, y bueno, cuando uno ve la imagen dice, ahí va, esta es la fotografía de un tipo que estuvo en Moscú durante la retirada de 1812. Bueno, sin más, yo creo que esto lo dice todo este mapa, ¿no?, por así decir, de la importancia que tiene el territorio guipuzcoano en el año 1813 y de todo lo que ocurre, pone en valor, por así decir, todo lo que ocurre aquí, en territorio guipuzcoano. Saliendo de Salamanca el 26 de mayo de 1813, Wellington, con todas sus tropas aliadas, comienza una desesperada carrera hacia el mar. Otra vez volvemos a Martial aquí Vehements, esto es un grabado de la batalla de Vitoria y bueno, es una carrera, como hemos visto en el mapa, desde Salamanca hacia la frontera. Hay que llegar a Guipúzcoa y hay que expulsar al enemigo de Guipúzcoa y tomar el control absoluto de lo que es ahora la Nacional 1, porque si no, no se ha conseguido nada, ¿no? Vitoria es el primer hito y es la primera resistencia importante que encuentran por parte de las tropas napoleónicas, las tropas aliadas, en su camino hacia esa victoria definitiva que tiene que necesariamente pasar por Guipúzcoa y tomar el control de ese eje fundamental, que es lo que hoy día sería la N1. Y entonces se llamaba Camino Real. Vale.
Se ha dicho que la batalla de Vitoria es una batalla decisiva. Bueno, ¿realmente lo ha sido? Bueno, yo opino que no cabe duda de que es una gran batalla y una dura derrota para los ejércitos napoleónicos en la península. Sin embargo, otra vez tenemos aquí un grabado de Martial Aquivements. Bueno, todos saben en ese momento que no se ha conseguido. Ellos saben, los personajes históricos que están protagonizando esos hechos, saben perfectamente que la batalla ha sido importante, pero no ha sido decisiva. Si hubiese sido decisiva, si se hubiesen rendido, pues José I y hubiese dicho, en un par de semanas mi hermano está aquí y se rinde. No ocurrió eso, ni muchísimo menos. La carrera sigue, y de hecho sigue de inmediato prácticamente, ¿no? Apenas han desbandado a las tropas francesas en Vitoria, cada cual huye por donde puede, dispersos huyen por el monte, otros huyen por lo que es el camino actual de la Nacional 1, otros huyen por otros lados, otros huyen hacia Pamplona. José I se refugia en Pamplona, de hecho. Evidentemente, pues ese ejército que ha huido es lo que ocurría en aquella época. El ejército se desorganizaba en un momento dado, pero luego los oficiales conseguían reorganizarlo, presentar un frente unido, y lo que había sido una gran victoria el 21 de junio de 1813 se podía convertir en una derrota o en un gran desastre el 23 o el 24 de junio de 1813. Wellington no está dispuesto a que su fabuloso diseño estratégico, dirección Irún, se arruine, y bueno, pues el general Mendizábal, aquí lo tenemos en un cuadro de la escuela de Goya. La copia es bastante mala, pero bueno, en el ayuntamiento de Vergara, de donde era el general Mendizábal, que es un militar de carrera, pues también como Castaños, de origen vasco, ¿no? Militar de carrera español de origen vasco, en su caso de Vergara. Lo mismo que Castaños era de Portugalete. Bueno, esto es un retrato, ya digo, que lo tienen bastante interesante, nos lo muestra con todos sus arreos de época napoleónica, que es lo que podemos esperar y lo que debemos esperar de un militar de aquella época. Y bueno, es uno de los oficiales al mando del 7º Ejército español en ese momento, que avanza por la zona norte de la península ibérica, y ya saben perfectamente dónde tienen que ir. Tienen que converger sobre lo que es la actual Nacional 1 para acorralar a los restos del ejército napoleónico y empujarlos tan lejos hacia la frontera de Francia como se pueda, ¿no? Bien, el general Mendizábal es uno de los que está enterado de este tema, ¿no? Que sabe perfectamente que Vitoria ha sido una gran derrota napoleónica, pero esto hay que seguir porque si no, no va a valer de nada. Va a ser como los Arapiles, va a ser como la Albuera, o va a ser como pues, un montón de batallas ganadas que no, al final no han servido para casi nada. Lo sabe también el general Foix. El general Foix es, aparte de ser en unos años después, aproximadamente una década después, el que enchufó a un tal Alejandro Dumas en los cenáculos literarios de París, es decir, es el que patrocina a Alejandro Dumas para que se convierta en un gran escritor, sobre todo en un gran autor de teatro en ese momento. Imagínense, ¿no?, las vueltas que da la historia. Si a Foix lo hubieran matado aquí o más adelante durante la campaña de 1814, pues igual nos hubiéramos quedado sin los 3 mosqueteros. Pero bueno, no ese es el caso, ¿no? Foix es uno de los generales que está en ese momento de desastre después de la derrota de Vitoria en 21 de junio de 1813, y bueno, pues hay que reconocerle al hombre que había preparado la retirada y que de hecho está en condiciones de preparar una contraofensiva. Incluso es posible que de haberle salido un poco mejor las cosas hubiese conseguido detener hacia la zona de Beasain, Ordicia más o menos, el avance aliado, con lo cual hubiera estancado otra vez el avance de Wellington, y ese fabuloso esquema que se ha montado él, que empieza el 26 de mayo de 1813 en Salamanca, pues hubiera ido al traste. No es el caso. Entonces va creando una serie de escalones en el camino de la Nacional 1, Beasain, Ordicia, Semper, esa zona más o menos, intentan hacerse fuertes, no lo consiguen, hay batalla ahí, deben retirarse, se retiran hacia Tolosa. En Tolosa hay una batalla el 25-26 de junio de 1813, siguen las líneas de ataque convergentes, llegan de todos los lados los ejércitos aliados por la Nacional 1 y por otros caminos, y van empujando hacia arriba al ejército napoleónico, pese a los esfuerzos meritorios pues, de generales como Foix, ¿no? El general Wellington, por supuesto que sabe que esto tampoco se ha acabado, es uno de los más interesados y sabe pues eso, que si Foix, por ejemplo, se hace fuerte en Tolosa o en Ordicia, pues se acabó, se fastidió el invento, ¿no? Y bueno,
Wellington sabe perfectamente que tiene que mandar en persecución de las tropas francesas que huyen otras tropas, ¿no? Aquí vemos el Martial Achievements, otro grabado en el cual pues, vemos a Wellington en pose enfática, viendo cómo es derrotado el ejército francés y al mismo tiempo cómo sus tropas empiezan a saquear el famoso equipaje del rey José, ¿no? Bueno, el hombre la verdad es que era bastante flemático, es el prototipo de caballero inglés flemático, yo creo que empieza con él y dejando un poco al lado el desastre de que las tropas se le desmandan y empiezan a saquear el convoy del rey José y ya no están para guerras, pues al mismo tiempo tiene bastante presencia de ánimo como para coger a Garham, que es un general muy entregado de origen escocés, y decirle, bueno, coge lo mejor que tengas y avanza por el camino de él tiene que flanquear, digamos, en la dirección que va hacia Huarte Araquil, Pamplona, pero al mismo tiempo tiene que pasar los montes por San Adrián para coger y converger por la parte de abajo, diríamos, del ejército francés que avanza hacia el norte, ¿no? Es una de las líneas de ataque que se plantea en ese momento. Y la otra es mucho más directa. Wellington se ha dado cuenta que las tropas organizadas por lo que antes había sido un jefe guerrillero, Longa, el famoso Longa, son un ejército de verdad y un ejército muy serio. Aquí tenemos 3 húsares de esa época. El que está en el centro, el de pantalones rojos, es un húsar de Bailén. Es un regimiento que se creó, pues evidentemente después de la victoria de Bailén. Ellos no tienen presencia durante esta campaña de 1813 en el País Vasco. Los otros 2 sí, son oficial y soldado son 2 oficiales, perdón. Uno es del regimiento de élite, el que lleva el callback de pelo de oso, el que está más hacia aquí, y el otro pues es un oficial de una sección normal, por así decir, de los húsares de Iberia. Lo dicho, Wellington se da cuenta de que este cuerpo, los húsares de Iberia, de la división Iberia que dirige Longa, el antiguo guerrillero Longa, pues son lo que ven aquí. Un regimiento de época napoleónica, con las tácticas napoleónicas, con los uniformes napoleónicos, etcétera, etcétera, y que actúan como húsares napoleónicos, ¿no? No sé si han visto una película muy, muy interesante de Ridley Scott, Los duelistas, que cuenta la historia de 2 húsares napoleónicos, bueno, que está basado en un magnífico relato de Joseph Conrad, ¿no? Y pues si han visto la película verán que no hay apenas diferencia entre los uniformes de estos húsares españoles y los uniformes de esos húsares que se pueden ver en las películas, ¿no? El caso es que, bueno, los húsares son una fuerza de caballería de ataque muy rápida, se utilizaban para comunicaciones dentro del campo de batalla o para comunicar distintas divisiones de un mismo ejército y pues es gente entrenada para actuar de manera muy feroz, muy impulsiva y muy rápida. Entonces, a través de lo que es hoy el actual N1, los manda en dirección hacia Beasain y son la punta de lanza de ese ataque que por otro lado va a dirigir Thomas Graham, ¿no? Y por otro lado están llegando Girón, Mendizábal, etcétera, etcétera, de la zona de Galicia. Es decir, es prácticamente un tridente el que se concentra sobre las tropas napoleónicas que están huyendo desde Vitoria. Bien. Esta es la situación que tenemos en junio de 1813. Se inicia, como decía, una sucesión de batallas. Semper, en la zona de Andoain, Ordizia, etcétera, etcétera. Después de Semper está Tolosa, tras Tolosa está San Sebastián. Y de hecho, solamente en abril de 1814 acaba esta campaña. Es que muchas veces, comentaba hace poco, antes de venir a la conferencia, tenemos la idea de, bueno, Vitoria, una gran batalla. San Sebastián, otra. Tolosa, Semper, etcétera, etcétera, pero nos damos cuenta de que realmente había un designio dentro de la cabeza de Wellington y ese designio empieza en Salamanca y termina, si tiene que terminar en París, terminará en París, si termina en Toulouse, terminará en Toulouse, ¿no? Y eso es un poco el planteamiento. Esta imagen que tenemos aquí es de la batalla de Toulouse, es también del Martial Achievements of Great Britain, que es el libro este magnífico que tenemos aquí en el fondo de reserva, y bueno, se lo pongo pues para que vean. Esto no es del Martial Achievements, esto es de producción propia, pero bueno, se ha producido por una sencilla razón, porque a los voluntarios guipuzcoanos que combaten en esa campaña, pues prácticamente no los conocemos, ¿no? Entonces esto es una reconstrucción que he hecho yo a partir de documentación del Archivo General de Guipúzcoa, ¿no? Es más o menos el uniforme que llevaban estos hombres. El inicial, el teórico. Luego ya veremos en la práctica en qué se queda esto, porque todos los ejércitos de aquella época pues acababan bastante desastrados, ¿no? Incluso los cuerpos de élite como los húsares que acabamos de ver.
El caso es que estos voluntarios guipuzcoanos, junto a voluntarios vizcaínos, al mando del general Mendizábal, el 28 de junio han llegado a San Sebastián y le han puesto cerco, han bloqueado la ciudad y empiezan a hostigar a la guarnición que está acantonada en San Sebastián, porque San Sebastián se ha convertido en el punto en el cual las tropas napoleónicas en retirada se hacen fuertes. Hasta ahí ha llegado Milord Wellington. Más allá de ahí ya no puede pasar. La fortaleza de San Sebastián le está bloqueando el camino hacia Francia. Y sin acabar con la guarnición de más de 3.000 hombres que se ha concentrado gracias a Foix y a otros mandos napoleónicos en San Sebastián, no hay manera de seguir adelante. Con lo cual, ese es el momento en San Sebastián, retengamos esto, en el cual Wellington se da cuenta de que quizás aquí es donde, hasta aquí hemos llegado y aquí se va a estancar la guerra ahora, en el mejor de los casos. Bueno, comienza así uno de los asedios más duros de la guerra de independencia española. Aquí tenemos otro grabado de Martial Aquivements, vemos el castillo de Urgul, un aspecto muy distinto al que tiene en la actualidad. Los ingleses lo llamaban en aquella época The Rock, la roca a San Sebastián. No sé, quizás porque lo veían como otro Gibraltar, que eso habría mucho que discutir sobre ese tema, o quizás porque realmente tenía pues, aspecto de roca en ese momento, ¿no? Es un gran asedio, dura desde el 28 de junio hasta el 31 de agosto de 1813. Hay bajas por parte de los asaltantes, es decir, de los ejércitos aliados británicos y portugueses que están asediando la ciudad, de en torno a 5.000 hombres, entre heridos, muertos, inutilizados, etcétera, etcétera. Se lanzan miles de proyectiles sobre la ciudad para acabar con la resistencia de una guarnición napoleónica de en torno a 3.600 hombres, ¿no? Que además esperan el socorro del ejército del mariscal Soult. Esto es, en síntesis, lo que es el asedio de San Sebastián en el año 1813. Y me gustaría que retuviesen que todo esto no es algo que pasa, pues no sé, de repente como las setas, después de llover, aparece. No. Todo esto es una consecuencia de todo esto que hemos ido viendo, desde el inicio de las guerras napoleónicas hasta este momento, de 28 de junio de 1813, ¿no? Está todo concatenado, por así decir, y acabamos aquí. Y de hecho, Wellington, pues lo dicho, se encuentra el 28 de junio de 1813 ante un obstáculo que es este que estamos viendo aquí en este grabado, que se llama San Sebastián y con el que hay que acabar. Y como ven en el grabado, pues es un jaleo tremendo, se montan baterías, se dispara, etcétera, etcétera, y bueno, hay que tomar esa ciudad, ¿no? Sir William Napier, que es este chico que tenemos aquí, que escribió una historia interesantísima sobre la guerra de independencia, lo que ellos llaman la guerra peninsular, era uno de los altos oficiales del Estado Mayor de Wellington y nos lo resume perfectamente en su historia de la guerra peninsular. Dice que en ese momento, el 28 de junio de 1813, el ejército victorioso de Victoria, el ejército victorioso aliado anglo-hispano-portugués, dirigido por Milord Wellington, está metido en un cuadrado fatal, en el cual está estancado en una especie de cuadrado formado por varias fortalezas en las cuales hay guarniciones napoleónicas, que lo único que están esperando es detener a ese ejército para que llegue un ejército de socorro, en este caso el del mariscal Soult, que igual incluso hasta viene acompañado por Napoleón, como pasó en el otoño de 1808. Esas fortalezas son Santoña, Pamplona, Bayona, San Sebastián, San Juan de Piedepuerto, etcétera, etcétera. San Sebastián, repito, San Sebastián es parte de ese cuadrado. No he hecho nada. Habrá sido cosa del espíritu de Sir William Napier igual, ¿no? Bien, pues lo dicho, están metidas en un cuadrado, dense cuenta de la situación, porque a veces se nos escapa, ¿no? Y yo, de hecho, creo que se ha creado una especie de discurso histórico bastante falaz en este bicentenario, bastante equivocado, en el cual, pues bueno, parece que lo que ocurrió en San Sebastián, en Guipúzcoa, en 1813, bueno, pues es algo que pasa ahí, pero que no tiene ninguna relación con todos estos acontecimientos de los que estoy hablando, nada más lejos de la realidad. San Sebastián es un gran problema en el camino de Milord Wellington para conseguir que esta campaña de 1813 sea un éxito y no sea un nuevo fiasco, pues como la de 1812, por ejemplo, que hay un Arapiles, hay unas grandes victorias, pero luego al final, sí, Napoleón sigue ahí. Entonces, pues bueno, y lo dice una persona que estuvo junto a él, ¿no?
Esto es, una vez más, Martial Achievements, el libro este que les menciono, que lo tenemos aquí, este lujo de libro. Esto es la batalla de los Pirineos, lo llama así el libro. En realidad es la fase final de la batalla de Sorauren. La batalla de Sorauren dura cerca de una semana. Empieza el 25 de julio, el mismo día en el que se intenta asaltar San Sebastián y tomar al asalto la ciudad para quitarse de en medio esa roca, esa piedra que impide continuar el avance victorioso hacia Francia, ¿no? E invadir en serio ya lo que es el corazón del Imperio Napoleónico. Bueno, háganse idea de lo que puede ser estar luchando durante 7 días. Un horror, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo estamos viendo en la fase final, cuando se retira el ejército de Soult hacia el otro lado de los Pirineos. El objetivo era llegar hasta Pamplona a través de Sorauren, liberar Pamplona y aplastar al ejército aliado que está poniendo sitio a San Sebastián. Es decir, machacar la brillante campaña de Wellington hasta ese momento. Bueno, todo esto para que nos hagamos una idea de en qué contexto nos estamos moviendo, ¿no? Como les decía, el mismo día 25 de julio pues fracasa ese asalto y bueno, pues no... Aquí tenemos otro fragmento de un grabado de Martial Achievements en el que se ve el asalto del 31 de agosto, pero bueno, el del 25 de julio fue más o menos esto y tal, ¿no? Entonces, las cosas no han mejorado mucho, estamos como estamos, ¿no? Por así decir. Napoleón en cualquier momento puede arreglar sus asuntos en Alemania. Aquí volvemos a ver el grabado de Bernasconi de Leipzig. Si le va bien las cosas, pues puede volver, reforzar a Soult y adiós, aquello se acabó. Soult ha hecho un par de intentos con lo de Sorauren, etcétera, etcétera. Lo de San Sebastián no ha funcionado. Bueno, pues al final, lo dicho, como Napier lo ha descrito perfectamente, el ejército aliado se puede ver embolsado en un lugar donde es muy difícil maniobrar, como es la cuenca del Urumea en Guipúzcoa, y todo lo que ha sido un gran éxito desde Vitoria convertirse en un auténtico desastre. Vamos, de hecho, Soult era duque de Dalmacia, pues podría haber acabado siendo duque de Lasarte o marqués de Astigarraga, precisamente por haberse anotado un tanto terrible ahí, ¿no? En ese lugar, pues contra el ejército aliado. Esa es la situación real. O sea, luego ya lo que nos imaginemos es otra cosa, pero desde el punto de vista, desde la percepción de la gente que está ahí en ese momento, esa es la situación. En cualquier momento Soult puede tener éxito, en cualquier momento puede volver Napoleón y aquí todo lo que se ha conseguido se va a convertir en nada. Vale, un mes más de asedio, un mes más de tensión bélica, otro fragmento de Martial Achievements del asalto a la brecha el 31 de agosto, pero que más o menos nos puede ilustrar sobre la situación que se vive entre el 25 de julio y el 31 de agosto en San Sebastián, ¿no? Dentro de ese contexto dramático realmente que les estoy contando. Esa tensión se resuelve en 2 batallas, el 31 de agosto, que en realidad son la misma, una batalla en San Sebastián y otra batalla en San Marcial. Aquí vemos la imagen completa del asalto a la brecha el 31 de agosto. Y bueno, pues ya sabemos un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Es también del Martial Achievements, vemos a las tropas británicas tomando la brecha como mejor pueden y bueno, esto es, luego ya sabemos lo que vino después. Y esto no es exactamente San Marcial, esto es el paso de las tropas aliadas el 8 de octubre de 1813 al otro lado del Bidasoa. Pero, bueno, San Marcial, de hecho, es que es muy importante, luego les voy a decir en otro fotograma, pero no tiene un grabado. En Martial Achievements es difícil encontrar algo relacionado con San Marcial. Lo más aproximado a San Marcial que hay es este paso de las tropas aliadas el 8 de octubre, pero bueno, esto es la cara B, digamos, de la batalla de San Marcial, ¿no? Pero es más o menos el mismo lugar, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que esta vez, con éxito, las tropas aliadas entran en Francia y consiguen lo que no ha conseguido Soult el 31 de agosto. Valga para ilustrar lo que ocurrió el 31 de agosto de 1813 en el Bidasoa y en el Monte San Marcial. Este es un magnífico cuadro hiperrealista del artista catalán, hoy afincado en Valladolid, Augusto Ferrer Dalmau, que, bueno, gracias al mecenazgo de una familia donostiarra se ha hecho y es por primera vez un cuadro de la batalla de San Marcial, que a pesar de lo importante que es, pues como les decía, carece de imagen gráfica, ¿no? Aquí vemos a los regimientos guipuzcoanos, asturianos, cántabros, voluntarios de Madrid, etcétera, etcétera, cargando contra la infantería napoleónica, que ya es incapaz de resistir, ¿no? Esa carga a la bayoneta, que es la que consigue la victoria definitiva el 31 de agosto de 1813, y bueno, ya
ahí se resuelve, digamos, la ecuación, ¿no?, que tenía Wellington planteada y se resuelve a su favor gracias a esto que estamos viendo aquí, ¿no? No se habla mucho de San Marcial, la verdad es esa, a pesar de la importancia que tuvo. Se ha hablado mucho más de San Sebastián. Aquí tenemos una imagen del asedio, de cómo está planteado el asedio, y es una imagen interesante, muy interesante, del Congreso, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Bueno, de San Sebastián ya sabemos todo lo que se ha dicho, que si ha habido una destrucción intencionada, que si la culpa de esa destrucción intencionada fue del general Castaños y Aragorri, este general vasco al servicio de la corona española, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que se ha deformado un poco pues todo lo que es el bicentenario, ¿no? Todo se ha centrado en este acontecimiento, no se ha hablado mucho de San Marcial, excepto en Irún, ha quedado un poco como aislado, por así decirlo, ¿no? Salvo notables y notorios esfuerzos que se han hecho pues por todo esto, un poco esta imagen que estoy intentando dar aquí, pues hemos intentado, ¿no? Bien lo sabes tú, que también has estado involucrado en ese esfuerzo, entre otras personas, pero bueno, en general el discurso ha sido, pues vamos a centrarnos en San Sebastián, vamos a centrarnos en los horrores de San Sebastián y vamos a hurgar en la herida, como se decía decir. Yo, para mí, acabar el bicentenario de la Guerra de Independencia, que yo entiendo que esto que estamos haciendo aquí es acabar lo que empezó en 2008 con el bicentenario de la Guerra de Independencia, es el último acontecimiento de la Guerra de Independencia, guste o no guste, es así, es un hecho histórico, es una serie de hechos históricos que están concatenados con lo que empieza el 2 de mayo de 1808 en Madrid, ¿no? Y para mí, cerrar ese bicentenario con ese debate falso, en gran medida falso, es una nota falsa. Yo no podría, como historiador, terminar ese debate aquí, ¿no? Centrándome pues, en lo que ocurrió en San Sebastián, en plantearme si ha habido una conspiración para destruir la ciudad, etcétera, etcétera, aislando ese acontecimiento de todos los demás acontecimientos de los que he hablado. Y, bueno, es evidente que no, que pienso que no, porque si no, no estaríamos aquí discutiendo de estas cosas, ¿no? El bicentenario de la Guerra de Independencia, en mi opinión, no se puede cerrar con que los guipuzcoanos se queden con esa idea falsa de que la destrucción fue extraordinaria, fue malignamente provocada por intereses ajenos a ellos, ¿no? Otra vez tenemos aquí el Martial Achievements, se dan cuenta del valor que tienen estas imágenes. Aquí estamos viendo la toma de Ciudad Rodrigo. En Ciudad Rodrigo, lo mismo que en Badajoz, hubo horrores muy parecidos a los que hay en San Sebastián el 31 de agosto de 1813, ¿no? Y yo lo pongo sobre todo para que valoremos en el contexto en el que se dan esta situación que se da el 31 de agosto de 1813 en San Sebastián, que, como ven, es una pieza clave dentro del diseño estratégico que tiene que acabar con la guerra en la península para iniciar el ataque contra el corazón del imperio francés, ¿no? Que ese es el discurso histórico real, vamos a decir, es lo que ocurre, la explicación histórica es esa, ¿no? Y Ciudad Rodrigo es otro ejemplo. Bueno, esto que he puesto aquí es un soldado guipuzcoano, pues más o menos como estaban el 31 de agosto de 1813 en San Marcial. Están hechos harapos, demacrados, con la cara comida por la barba, hambrientos, etcétera, etcétera. Sin embargo, son capaces de resistir con un mosquete y una bayoneta y derrotar al ejército de Soult y cambiar el curso de la historia. Lo pongo sobre todo para que nos demos cuenta que hubo 3 regimientos, en torno a casi 4.000 hombres de Guipúzcoa, que lucharon voluntariamente contra Napoleón. Entonces, pues bueno, todo este discurso, como les decía, en el cual todo esto resulta que ocurre por azar, que no sabemos por qué ocurre, pues realmente estos hombres sabían que estaban sometidos a una dictadura militar, que es lo que fue la ocupación napoleónica en territorio vasco, y que se manifestaba de un modo particularmente feroz. Y bueno, sé que es una reconstrucción, sé que es una reproducción, pero bueno, yo creo que les mostrará con bastante exactitud hasta qué punto estaban determinados a luchar, con los zapatos rotos, muertos de hambre, con la ropa hecha harapos, etcétera, etcétera. Pero bueno, realmente habían ido voluntarios a esa guerra, sabían contra quién estaban luchando y mantuvieron la guerra hasta el final. Y para ellos yo creo que les sorprendería mucho que alguien viniera a decirles que, bueno, es que nosotros éramos un pueblo que danzaba feliz a ambos lados del Pirineo y de repente vinieron unos tipos muy malos de fuera y nos largaron una guerra encima y nos destruyeron la ciudad. Yo, como historiador, vuelvo a repetir que no puedo concluir, digamos, lo que son los acontecimientos de la Guerra de Independencia, este bicentenario, pues con esa nota falsa, ¿no? Y he hecho la reproducción no por gusto, lo he hecho porque apenas hay reproducciones gráficas de lo que eran los voluntarios guipuzcoanos, ¿no? Ya voy acabando. Yo, como reflexión final, quisiera recordar pues
320 hombres del Voluntarios de Guipúzcoa, el primer regimiento, murieron en San Sebastián protegiendo a la ciudad después de que fuera tomada y desescombrándola. Hubo cerca de 500, ya me corregirás luego, guipuzcoanos civiles que también vinieron a la ciudad, que era un pozo de infecciones en ese momento, por el rayo de la guerra, por las circunstancias de la guerra. Aunque no se hubiese destruido la ciudad, la presencia de miles de soldados necesaria para expulsar al ejército de ocupación napoleónico hubiera causado tifus exantemático, hubiera habido fiebres palúdicas y es probable que incluso si en la destrucción de la ciudad hubiésemos llegado a tener las cerca de 1.600 víctimas. Que se sepa que esas 1.600 víctimas de las que se ha hablado, en gran medida, por lo menos 800 o más, eran soldados voluntarios de Guipúzcoa, del primer y segundo regimiento, que estuvieron protegiendo la ciudad después de la debacle a la que le sometieron los anglo-portugueses y estuvieron desescombrando la ciudad, ¿no? Y que se tenga en cuenta también que había muchos vascos que eran militares de carrera, como Mendizábal, por ejemplo, en el ejército español, y en ese momento en el que los voluntarios de Guipúzcoa están destinados a esas tareas de protección y de desescombro de la ciudad destruida, ellos están esperando a que llegue el momento oportuno en octubre de 1813 para cruzar la frontera, ser los primeros en pisar territorio francés. De hecho, bueno, eso ya lo iremos viendo, pero parece ser que los primeros en pisar territorio francés fueron los voluntarios de Guipúzcoa, al mando de Jáuregui. Parece ser que el mismo día 31 de agosto pasan el río y persiguen a los restos del ejército de Soult en retirada hasta Bayona. Eso es lo que dice la hoja de servicios de Jáuregui, pero bueno, eso ya es materia de discusión, pero sin más. Es más importante saber pues eso, que hay gente como Goicoechea, como Mendizábal, etcétera, etcétera, que están esperando a cruzar al otro lado con todo el ejército aliado y acabar con el que se llamaba en aquella época tirano de Europa, es decir, Napoleón. O sea, esta es la situación real, estos son los hechos, por así decir, ¿no? Y ya acabó, y aquí, bueno, pues les he hecho otra reconstrucción de un soldado del regimiento 1 de Guipúzcoa vestido con la ropa de fajina, es decir, con el gorro cuartelero o con lo que tuviese, porque aquella gente iba vestida como podía y está pues con un pico desescombrando los escombros de la ciudad. Y yo ya doy por terminada mi charla, pero quiero que se quede aquí la reconstrucción del soldado del Regimiento 1 de Guipúzcoa para que se sepa quiénes estaban aquí, qué estaban haciendo, por qué estaban y cómo murieron muchos de ellos. Este hombre que tenemos aquí en esta reconstrucción que he hecho yo, a partir de documentación diversa, pudo ser perfectamente uno de los que murió a partir de octubre de 1813, desescombrando la ciudad, cogiendo tifus, muriéndose de hambre, muriéndose de heridas mal curadas, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues bueno, gracias al tirano de Europa, que desató el rayo de la guerra sobre Europa y esto es lo que ocurrió. Luego ya podemos discutir todo el tema de los horrores que se desataron sobre San Sebastián, injustificados, etcétera, etcétera, todo esto, pero bueno, demos a cada protagonista de los hechos su valor y sobre todo reconozcámoslos, porque hasta hoy prácticamente no sabíamos ni qué cara tenían ni qué uniforme llevaban. Un uniforme hecho harapos, una cara demacrada y bueno, pues el cuerpo cubierto de sudor, retirando escombros y jugándose la vida en lo que era pues eso, un pozo de infecciones, que es lo que era la ciudad destruida en ese momento. Y nada más, se acabó y ahora pues vengan las preguntas. Bueno, muchas gracias, Carlos, sobre todo por sintetizar una historia tan extensa, que no es fácil, y haberlo contextualizado en un contexto tan amplio. Bueno, nos quedan más o menos unos 10 minutitos antes de que nos echen del local, para que bueno, pues los asistentes realicen aquellas preguntas o comentarios que consideren pertinentes sobre lo que ha comentado o algo que haya dejado de comentar pues por falta de tiempo. Espera un poquito, que te van a pasar un micrófono para que se te pueda oír bien. Gracias. Carlos, ¿el sistema de milicias forales, el sistema de la organización foral de la defensa, tuvo alguna influencia o sirvió de alguna manera a la organización de estos cuerpos de voluntarios o en absoluto? O por preguntar de otra manera, ¿cómo se producía la organización de los voluntarios guipuzcoanos? Bueno, te he entendido la pregunta, a pesar del pitido siniestro este. No, ya para esa época un poco ya se ha ido enseñando, ¿no? Los coraceros españoles, los húsares de Iberia, los lanceros de Sevilla, son cuerpos que en cierto modo se crean de nueva planta, ¿no? Y la verdad es que para esa época
el apellido con el que se convocaban las milicias forales del antiguo régimen, las de los siglos XVI, XVII, bueno, XV, XVI, XVII, XVIII, ya para entonces es un ejército de nueva planta. O sea, Mina o Mendizábal o muchos otros que toman el mando en ese momento se dan cuenta de que hay que ponerse a la altura de Napoleón, por así decir, ¿no? Y realmente, pues bueno, yo os convido a que en noviembre, cuando salga el próximo boletín de estudios históricos sobre San Sebastián, os hagáis con un ejemplar de él, porque publico un artículo bastante extenso donde explico pues, el funcionamiento de los regimientos, lo que hicieron y lo que dejaron de hacer, ¿no? Tened en cuenta, por ejemplo, que estos hombres saben que se tienen que batir el cobre con gente muy importante. Cambrón, uno de los generales de Napoleón, que es un auténtico mito, que todo el mundo que sepa algo de historia napoleónica lo conoce, y la Guardia Imperial, que eso le suena a casi todo el mundo, que es otro de los cuerpos míticos del Imperio Napoleónico, etcétera, etcétera. Estos hombres de los voluntarios de Guipúzcoa combaten con ellos y derrotan, de hecho, en algunas ocasiones a la Guardia Imperial y al propio Cambrón. Cambrón es un general que, bueno, ha pasado un poco a la historia de la epopeya napoleónica, porque en Waterloo hay aquí un magnífico libro que es de Alessandro Barbero, La batalla se titula, y ahí explica un poco toda esta historia, ¿no? Yo lo resumo. Cambrón, cuando está a punto de caer el último cuadro de la Guardia Imperial, que es la élite del Imperio Napoleónico, le ofrecen rendirse. Y entonces dicen que dijo una frase que se hizo famosa en la Francia de finales del siglo XIX, que era muy educada y muy encorsetada y muy todo esto, y es una frase muy épica, ¿no? Y parece ser que dice, la guardia muere pero no se rinde. Bueno, según Alessandro Barbero, que lo ha investigado más a fondo y tal, parece ser que fue otra cosa lo que le dijo a los oficiales ingleses que le ofrecían la rendición. Bueno, pues este Cambrón, que luego está en Waterloo, que luego suelta esta frase tan épica, tan esto, que luego resulta que no fue tan épica, es uno de los que está combatiendo contra los voluntarios de Guipúzcoa. Y bueno, realmente si esta gente consigue mantener el terreno y consigue avances tácticos y estratégicos dentro del territorio vasco, combaten en Lekeitio, por ejemplo, toman Lekeitio, es una plaza fuerte, pues no es como San Sebastián, evidentemente, ¿no? No tiene una guarnición tan fuerte, no tiene unas fortificaciones tan fuertes, pero bueno, en combinación con la Armada Británica, lo toman en 1812, Lekeitio. Entonces esta gente se daba cuenta de que, bueno, que tenían que hacer regimientos de línea a la altura de los mejores regimientos napoleónicos, ¿no? Como era el caso de la Guardia Imperial, como era el caso pues, de gente con mucha mili detrás, como podía ser Cambrón, ¿no? Así que lo del tema foral queda un poco ya metido en esto, ¿no? Realmente no somos tan extraordinarios. Quiero decir que las guerras napoleónicas convulsionan toda Europa, cambian toda Europa, crean un poco lo que es la base de la actual sociedad en la que vivimos, en todos los aspectos, en muchos aspectos, y bueno, Guipúzcoa no es ninguna excepción en ese aspecto. Y los guipuzcoanos, pues bueno, no eran tan tontos como se podría creer. Se dan cuenta de que están en un nuevo tiempo y se adaptan a ese nuevo tiempo, y yo creo que se adaptan con un éxito notable. Que lo sepamos o no lo sepamos ahora, eso ya es cuestión del historiador, ¿no? De contarlo, divulgarlo, etcétera, etcétera. Y en eso estamos, ¿no? Así que ahí termina un poco el tema foral, que es por lo que me preguntabas. A esta guerra de la independencia de 1813 también se le denomina de la Convención. ¿Es propio llamarlo así? No. La Guerra de la Convención es en 1793. La Guerra de la Independencia Española es de 1808 a 1813. La Guerra de la Convención es una guerra anterior, es al principio de la Revolución, cuando todas las potencias absolutistas, incluida España, se enfrentan con la única potencia revolucionaria, que es Francia en ese momento, y bueno, pues hay una serie de guerras en toda Europa. Y una de ellas es en la frontera vasca. Pues bueno, hay un avance. Ahí se utiliza por última vez el sistema de alistamiento foral, ya con algunas variantes, ya empiezan los cambios, etcétera, etcétera, y eso dura de 1793 a 1795. En 1795 llega la paz de Basilea, España se alía con Francia, con la Francia revolucionaria, todos contentos, y ahí termina el asunto. En la zona de Cataluña hay una situación similar y se le llama la Guerra Gran, pero en realidad son parte de la misma guerra. Es una serie de ataques convergentes sobre la Francia revolucionaria desde el norte de Europa y desde el sur de Europa. Para nosotros eso es la Guerra de la Convención.
Primero hay una ofensiva española en territorio vasco-francés. Después, en 1794, sobre todo, viene la contraofensiva de los revolucionarios franceses y se repele a las tropas españolas y a las tropas de aquí, a las tropas guipuzcoanas, se las repele a todos hacia el interior de Guipúzcoa y llegan hasta la zona de Vergara más o menos, por Vizcaya llegan pasando Ondarroa hasta Bilbao y bueno, al final se estabiliza el frente. El general Mendizábal hace sus primeras armas, unas de sus primeras armas aquí, consigue infligir una derrota bastante importante en descarga a las tropas convencionales, pero bueno, más o menos está todo estabilizado hasta que en 1795 se firman los acuerdos de Basilea y ahí termina la Guerra de la Convención. Y eso es la Guerra de la Convención en síntesis, que es un antecedente de la Guerra de Independencia, pero bueno, son dos guerras distintas, no tienen nada que ver. O sea, en principio, quiero decir que una cosa es la Guerra de la Convención y otra cosa es la Guerra de la Independencia, aunque estén concatenadas pues, por una serie de personajes, situaciones, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por esta magnífica exposición, muy didáctica, además visualmente atractiva, en fin, estupenda. Y formular una pregunta, tu opinión como historiador. Tú has mencionado que quizás en esta celebración del Bicentenario los acontecimientos bélicos que se desarrollaron en suelo guipuzcoano no se han contextualizado adecuadamente y a veces da la impresión de que vivimos una especie de isla, ¿no?, donde sucedieron unos hechos concretos. Tú has demostrado, por el contrario, que hay una campaña mucho más larga que se desarrolla geográficamente a lo largo de muchas localidades, etcétera, que hay toda una estrategia detrás, un contexto europeo, etcétera. ¿Te parece adecuado en 2013 seguir utilizando como, bueno, tú propones, ¿no?, el término de Guerra de la Independencia para definir a estos acontecimientos? Porque es un término un tanto contestado, ¿no? Se ha dicho que si obedece a una visión nacionalista española, etcétera. Digamos, sería, y se ha usado poco, además muy poco en el Bicentenario, ¿sería legítimo y culturalmente correcto, por así decirlo, seguir utilizando el término Guerra de Independencia para referirse a estos hechos o no? Hombre, pues en primer lugar también agradecerte a ti la paciencia por escuchar y por venir, por atreverte a venir. Y en segundo lugar, respondiendo a tu pregunta, bueno, yo me remito un poco pues, a lo que se ha escrito sobre este tema. Antes recomendaba a Alessandro Barbero para lo del tema de Waterloo. Ahora os recomiendo Mater Dolorosa, de José Álvarez Junco, en el cual habla de cómo surge la idea de guerra de independencia y todo esto. Personalmente, bueno, me remito a José Álvarez Junco, que es catedrático, tiene más galones que yo, etcétera, etcétera, y que ha investigado más a fondo toda esta cuestión. Pero yo personalmente creo que en 2013 sí que es cierto que, pues, por ejemplo, se le puede achacar al término guerra de independencia española ese localismo, por así decir, ¿no? Que en ese aspecto la guerra peninsular a la que se refieren los británicos pues tiene más sentido dentro de este contexto que os he explicado yo. Sin embargo, las alternativas pues serían utilizar el término británico, guerra peninsular, que en cierto modo pues nos estaría diciendo que es la fase peninsular de las guerras napoleónicas, o bien, pues yo no sé qué nombre se le podía dar a esta guerra, Gran Guerra Patriótica Española. Otros términos que se utilizaron en la época, tanto por ingleses como por franceses, fue la Guerra de España. Sí, Guerra de España. Se conocía así. En realidad la Guerra de la Independencia es un término que surge, es un término que se acuña en los años 20 y 30 y que tiene éxito a partir de los años 40-50, digamos con el desarrollo de la ideología liberal. En la época no se utilizó. Que se utilice o no para eso, hombre, ahí nos podemos pegar todo lo que queramos, pero bueno, de hecho es una referencia, ¿eh? Otra cosa es que le queramos dar un sesgo más nacionalista, menos nacionalista, de un signo o de otro, no sé. También yo, sinceramente, entrar en esa guerra de términos, ¿no? Al final es un poco... Es difícil, es difícil. Es difícil, pero al mismo tiempo no sé, es un poco infructuoso porque realmente no llegas a nada. O sea, lo importante no creo que sea el nombre o la denominación, o si por detrás hay realmente una reafirmación de la nacionalidad española o no. O sea, yo creo que todos los historiadores somos conscientes de que no es así. O sea, dentro de esa guerra hubo también fricciones entre propios españoles.
hay españoles que eran igual de nacionalistas, por decirlo de alguna forma, o se consideraban igual de españoles que los lealistas, y a los que luego se les denominó afrancesados, y que han tenido, digamos, una historia negra precisamente por eso, ¿no? Pero por una historia que se acuñó posteriormente, pues en tiempos de Fernando VII, etcétera. O sea, ahí, y lo dice muy bien el autor que ha mencionado, Sí, Álvarez Junco, sí, lo Álvarez explica muy bien en Junco, Mater son Dolorosa. igual de españoles unos que otros. O sea, y no, realmente, además, el concepto de nacionalismo no existe. Eso es un concepto que surge a partir de mediados del siglo XIX. Precisamente es cuando se acuña el término de guerra de independencia, un poco buscando el origen, ¿no?, de ese evento que de alguna forma diese unión, ¿no?, fuese el cemento de lo que iba a ser la nueva nación española. Entonces, bueno, no sé. Yo tampoco me atrevo a ser categórico, pero no creo que sea importante. Es mi opinión, ¿eh? Eso ya hay cada uno. Pero quiero decir que clarísimamente no estamos hablando ahora de una guerra nacionalista, no lo es en ese momento, porque ese concepto empieza a surgir entonces, pero no existe todavía, ¿eh? Yo lo dicho, es que le podríamos cambiar el nombre por eso, pero es que realmente lo técnicamente exacto sería fase española de las guerras napoleónicas. Lo que ocurre es que, claro, no sé, pues yo no me imagino a Charles de él firmando gran historia de la fase napoleónica de las guerras, de la fase española de las guerras napoleónicas, ¿no? Quedaría un poco, pues no sé, como historia para robots o algo por el estilo. Entonces, pues bueno, pues ahí está Álvarez Junco, ahí explica todo esto y... Que yo sepa, ellos le siguen llamando la Peninsular War. Sí, para ellos es más fácil, Nunca claro. le llaman guerra de independencia, le siguen llamando Peninsular Pero War. es que ellos, como siempre, atinaron, ¿no? Guerra peninsular, pues ya es más exacta. Entonces, claro, a nosotros nos pone el disparadero de caer, pues, en, no sé, en esa especie de nombre robotizado o mantener el de guerra de independencia, sin más, sin añadirle el aditamento española, o utilizar el término británico, ¿no? Con lo cual, pues ya la tendríamos liada. Así que yo creo que es bastante difícil cambiarle el nombre. Yo me quedo con guerra de independencia, con la explicación de fase española de las guerras napoleónicas, y ya está. Yo creo que más que el nombre está en la explicación que se dé o no se dé, ¿no? En el sacar de quicio, en el sacar de contexto, como muy bien has dicho, que parece que estamos en una isla, ¿no? Pues no, no estamos en una isla. Ni el País Vasco, ni Guipúzcoa, ni San Sebastián, ni España. Somos parte, lo habéis visto bien en el mapa del Capitán Coañet, o sea, desde Portugal hasta Rusia. Napoleón tenía eso en la cabeza, Wellington tenía otras cosas en la cabeza y desde luego yo creo pues, que considerarían un poco ridículas a veces muchas de las interpretaciones que hacemos ahora a dos siglos vista. Claro, nosotros los historiadores lo que tenemos que hacer un poco es llamar a razón en ese aspecto, ¿no? Espero que lo hayamos conseguido. Lo estamos intentando por lo menos, no sé. Sí, ya la última... La diferencia entre guerra de independencia y guerra peninsular es que la guerra peninsular Incluye Portugal. atañe a Portugal y a España, ¿no? Ujú. Y guerra de independencia, tú sabes que hay una parte de España que está anexionada, de hecho. Toda la parte del Ebro hacia arriba es una anexión pura y dura. Y el resto es una incorporación al imperio en el que pone su propio rey. En Austria no puso un rey francés. Napoleón, pues no, puso a su hermano, ¿no? Entonces es una liberación, hay una incorporación pura y dura al imperio por una invasión y la otra una anexión, con lo cual, pues bueno, a lo mejor es más aproximado. Bueno, los ingleses tienen un concepto además geoestratégico y geopolítico mucho más amplio, ¿no? Ten en cuenta que forma parte de una coalición más amplia y lógicamente tiene otras connotaciones para los ingleses que para nosotros, que por cierto no vinieron a echarnos una mano, ellos vinieron a hacer su propia guerra y aprovecharse de la alianza con nosotros y así les ayudamos, pero no vinieron generosamente a hacernos un favor. Luego iban ellos, está claro, no hay nada más que añadir a lo que nos has dicho y efectivamente vinieron pues porque luego iban ellos y como no hubiesen puesto a Jane Austen delante recitándoles poesía y a los regimientos de milicia que no les hubieran durado ni 2 telediarios a los regimientos de línea franceses, pues... España creo que estuvo pagando, ¿no?, una cuota. Sí, fue una cosa, vamos, es que aquí nada se daba gratis, eso está claro.
Y bueno, y España, aunque no pagase una cuota dineraria, estaba pagando en sangre, evidentemente, y en ejércitos que tenían clavado sobre el terreno a gran parte del ejército Pero napoleónico. aparte creo que por los despachos de Wellington, las menciones que hace, creo que España, no sé exactamente si era anualmente o mensualmente, mandaba remesas de dinero Sí, sí, sí. por la ayuda inglesa. Sí, sí, la plata española ahí estaba. Sí, o sea, sí. La protegió la Royal Navy para que llegase, pero bueno, aquí luego a repartir entre todos. Claro, evidentemente, pues no sé, yo creo que nos tenemos que poner en el contexto de aquella época. Yo creo que lo entenderías mejor desde el punto de vista de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando tú estás aliado contra Hitler, da igual que seas Stalin o Eisenhower, aquí el enemigo común es Hitler y ahí todos los esfuerzos que se hagan para acabar con este individuo son válidos. Napoleón no es que fuese exactamente Hitler, pero bueno, para ellos era un monstruo, era el ogro, era el tirano de Europa. Y aquí yo la impresión que saco, por ejemplo, de relatos como el de Napier, que creo que son bastante acertados, es esa, ¿no? La de una situación crítica, una situación en la que prácticamente todo vale y bueno, hay solamente un objetivo final y por el camino va cayendo todo, por así decir, ¿no? Viejas enemistades, problemas económicos, etcétera, etcétera. Y bueno, luego es posible que los británicos no hayan tenido una visión muy generosa, ¿no? de esa ayuda que mencionabas, por ejemplo, que les brinda España, ¿no? Y bueno, han considerado, pues, por ejemplo, que no existían regimientos de línea como podía ser el 1, o los coraceros españoles, o los lanceros de Sevilla, o los húsares de Iberia, pero sin embargo, si lees los textos de aquella época, de la gente de aquella época británica, ellos están bastante impresionados con el esfuerzo militar que ha hecho España, ¿no? Y lo reconocen. Luego lo que pasa es que ya Sí, para eso los británicos son bastante... frío ya, Sí. como que... Lo que han hecho un poco es denostar el papel de España para encumbrar su propio papel de alguna forma, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí porque ya van a cerrar el edificio. Simplemente daros las gracias nuevamente. Emplazaros a la siguiente conferencia que va a impartir Xosé Estevez se va a titular Guipúzcoa y el Galusca de 1933, que será en castellano, y la impartirá el 17 de octubre. Para aquellos que os habéis quedado con las ganas de saber si Castaños dio o no la orden, si participan los españoles, estamos preparando un coloquio en noviembre en el San Telmo, ¿eh? Entonces, ya os enteraréis de cuándo se va a celebrar, seguramente son el día 5 y 6 y 19 y 20 de noviembre, en el que participará también Carlos. Y bueno, ahí el tema se centrará mucho más sobre esos temas que bueno, han estado un poco en debate durante todo este año, ¿eh? Bueno, sin más, eskerrik asko eta hurrengo arte.